Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Es un placer, como siempre, empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, Raquel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Como siempre, la presentación habitual no la puedo cambiar. Porque No, de verdad que no. Y además del corazón. es maravillosa. A todos los que les encanta la cocina judía. A ver qué podemos hacer hoy y esperemos que sea de su agrado. Bueno, hoy creo que me has comentado antes, les confieso a nuestros oyentes, que vas a enseñarnos a preparar una sopa de pan y un postre con boniato, o batata, o camote, ¿no? Según desde dónde... Depende del lugar donde se lo conoce, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues si te parece, hacemos esa primera pausa para invitar a nuestros oyentes a anotar tus recetas y enseguida volvemos. Perfecto. ¿Comenzamos con la sopa? Sí, es una sopa de pan que tiene un poco de trampilla porque la parte importante es un buen caldo cárnico, por supuesto. Y en este caso recomiendo que para ahorrar un poco de dinero, en lugar de poner los fragmentos de carne que podamos comprar en la sinagoga o las tiendas kosher, si se puede disponer de las carcazas, por ejemplo, de una gallina o de un pollo, o los huesos de la parte delantera de un cordero, o si no, pues podemos alternar, en lugar de utilizar los huesos del cordero, pues podemos poner un trozo de carne de pecho de ternera o de cordero con su correspondiente carne, que luego la vamos a utilizar para hacer la sopa. Con estas carcazas de pollo, de hueso de pollo, acompañadas con una serie de verduras que luego serán la guarnición de la sopa, vamos a iniciar lo que sería lo que ya hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado de caldo. Por ejemplo, vamos a cantidad por la carcasa de una gallina o de un pollo y un trozo de ternera o un trozo de cordero, más o menos de pecho, podríamos poner unos 3 litros de agua, y esto lo ponemos en frío a hervir. Y obviamente con una pizquita de sal, no mucho, no abuséis, pues hay que recordar, sobre todo aquella gente que se incorpora en el mundo culinario como novel, hay que recordar que las carnes que sale elaborado con la correspondiente shejita, pues tienen un alto, no es que sea un alto contenido de sal, pero sí ya están prácticamente sazonadas. Por lo tanto, si no le ponéis sal no pasa nada, ponemos a hervir y una vez que arranca a hervir bajamos la temperatura simplemente para que hierva lo suficiente a una temperatura de 110-120 grados, que es la temperatura que se utiliza para la ebullición y por supuesto la cocción de estos fragmentos óseos y por supuesto también cárnicos. Mientras tanto, vamos a preparar media cebolla con 2 o 3 clavos de olor, un puerro blanco o 2 puerros, por ejemplo, 2 zanahorias, podemos poner una chirivia, que la chirivia a mucha gente la conoce como la zanahoria blanca, también se le puede poner un nabo, una buena rama de apio con su correspondiente penca, que le dará un sabor extraordinario. Me encanta poner también 2 hojas de col a este tipo de caldo, e incluso le podéis poner una patata o 2 patatas. Todas estas verduras evidentemente limpias y enteras, tal cual, como si quizá el puerro podemos cortarlo en 2 trozos y vamos a depositarlo a la olla. Fijaos cuando haya transcurrido más o menos 1 hora y cuarto, hora y media de cocción, que la carne de la ternera o la carne del cordero que hemos utilizado para acompañar a las carcazas del pollo, o sea, los huesos del pollo o de la gallina, estén cocidas o estén tiernas. Incorporaríamos estas verduras y prolongamos la cocción unos 20 minutos más. Con este objetivo, que la verdura no se exceda de cocción, porque si la ponemos al principio con hora y media, 2 horas de cocción, se nos va a quedar hecho papilla, puré, prácticamente, no toda la verdura, pero casi. En cambio, con estos 20 minutos de cocción, lo que vamos a conseguir es que mantenemos la textura de la verdura, ha soltado la parte aromática al caldo donde se ha sometido su cocción, y lo que hacemos es con una
espumadera o con un escurridor, quitamos todas esas verduras y las separamos aparte. Que una vez que haya bajado un poco la temperatura para que la podamos manipular sin que nos quememos los dedos, y con la ayuda de un cuchillo, toda esta verdura que hemos citado, es decir, el puerro, la zanahoria, la chiribia, el nabo, el apio, las hojas de col, esta patata, lo cortaremos a dados pequeñitos, como si fuese una especie de sopa minestrone, el tamaño de un guisante, aproximadamente, para que tengáis una referencia. Obviamente el caldo, transcurrido ese tiempo, estará ya hecho, lo coláis y preparamos unas rodajitas, no muchas, unas 3 o 4 rodajas en cada plato sopero. Utilizad un plato sopero. Estas rodajas pueden ser evidentemente de pan francés o tipo francés, puede ser incluso la propia jalá que tengamos un poco durilla, y tostamos estas rodajitas de pan bien delgaditas y colocamos en el centro del plato, fijaos bien, en el centro del plato una yema de huevo cruda. Separamos la clara y ponemos una yema de huevo cruda. No necesariamente tienen que ser huevos de primera categoría, porque sabéis que en Europa las categorías van por el peso. Cuando se comercializan huevos, la primera especial creo que son 75 gramos, luego va bajando 5 en 5. Basta un huevo de cuarta o quinta categoría que esté más o menos oscilando los 50 o 55 gramos. Una vez quitada la clara nos quedará unos 30 gramos de yema. Esta yema en el fondo del plato a nivel individual. Encima de la yema las rodajitas, de estas 3-4 rodajitas de pan tostado, que en el Mediterráneo somos muy adictos a frotar una puntita de ajo. Y evidentemente tenemos el caldo caliente hirviendo, añadimos las verduras que hemos cortado y ha hervido junto con el caldo para que dé aroma, y con este conjunto de las verduritas y por supuesto el propio caldo, escaldamos en caliente 2 cucharones o 3 cucharones de el líquido acuoso, el elemento acuoso, en este caso el caldo más las verduritas. Dejamos reposar 2 minutitos y a servir en la mesa para que el pan absorba la propia humedad del caldo y evidentemente cuaje parte de la yema. Es otro elemento importantísimo que tendremos que utilizar e incorporar en la sopa, es esta carne cocida que también nos ha quedado. Es decir, lo que hacemos es coger las pulpas de las carnes, si es ternera o si es cordero, también fragmentadas en trozos como el mismo tamaño que las verduras, y la incorporamos también en el caldo. Viene a ser una especie de pot-au-feu que hacen los franceses, que es una sopa también muy parecida a lo que hemos explicado y que es muy rica. Y sobre todo, porque ya sé que en otros lares diréis que la temperatura es demasiado calurosa para preparar estas sopas. Pero ahora en este momento el Mediterráneo está en pleno invierno, en donde evidentemente las temperaturas son muy bajas y los fríos son los protagonistas prácticamente, yo diría que en toda la cuenca mediterránea. Y por eso, por supuesto, un plato de sopa de estas características pues nos puede dar una alegría inmensa a la hora de comer o cenar. Desde luego, como tú dices, nos alegra el cuerpo y el alma esta sopa calentita. Pinjas, Claro que sí. cuando hablábamos antes de empezar a grabar para nuestros oyentes, me comentabas que era una sopa de pan señorial, ¿no? Porque normalmente las sopas de pan son, bueno, que se hacía con con las sobras que se tenía en casa los pastores, ¿no? La gente humilde pan y ajo y huevo y poco más, ¿no? Era simplemente el aceite, rehogar unos dientes de ajo para que cogiera un poco de aroma, sí. una hojita de laurel, y rehogaban los trozos de pan duro, fragmentados, mojaban con agua y le daban un hervor rápido, condimentado con una pizca de sal, y luego al final, si el que tenía huevo le ponía un huevo batido y lo terminaba de cuajar. Eran estas sopas de pan, evidentemente, sí. que también eran, era un placer para aquellas gentes de antaño, claro, cuando podían disponer de un plato caliente. Y eso, ya han quitado mucha hambre. Exactamente. Nosotros lo hemos cambiado un poco a las estructuras que podemos disponer hoy en día, y por supuesto también darle un poco, no digo de valor culinario, pero sí aprovechando el máximo de todos los géneros que participan en este caldo, porque lo que hemos hecho es
utilizar las hortalizas para aromatizar el caldo, más unos despojos importantes que pueden ser, por ejemplo, las carcazas de una gallina o de un pollo, y por supuesto un fragmento de carne del pecho de cordero o del pecho de ternera, que también evidentemente son compatibles para poder realizar un buen caldo y que no sea solamente pollo. Muy bien. Y así de sencillo, muy fácil, muy fácil. Es un poco entretenida, pero porque simplemente necesita cocer y no se hace con media hora, hay que dar como mínimo 2 horas de cocción. Pero evidentemente es maravillosa, personalmente me encanta. Riquísima. Bueno, pues vamos a por otro de tus platos preferidos. Hacemos una pausa y les contamos cómo preparar el flan de boniato de Pinhas Ben Abraham. Necesitamos boniato, claro. Por supuesto, y no sé cómo os dais cuenta, acabamos de citar lo que decíamos, la cocina estacional, la cocina de temporada. Ahora, evidentemente, en el Mediterráneo tenemos una hortaliza que evidentemente hace fiesta a todo el mundo, porque nos encanta. Y es el boniato, como tú has dicho, también conocido como la palabra de batata. Incluso en la península ibérica, en Sefarad, le llaman batata de Málaga. Pero también en otros lares, creo que en América también se le llama camote, el famoso camote. Y que no hay región, yo creo que no hay región prácticamente, me atrevo a decir, en todo el mundo, en donde este tubérculo no esté presente en las cocinas propias de la región o de la comarca. Pero claro, la forma más sencilla de comerlo y la más tradicional y la más repetitiva que yo he estado investigando sobre este tubérculo y sus maneras de cocinarla, es simplemente sobre las ascuas o en el horno, asado en el horno, en donde en el proceso natural de cocción se caramelizan sus azúcares y es un manjar. Pues nosotros necesitaríamos para este plato que vamos a preparar, que le podemos poner el nombre de flan de boniato o flan de camote o flan de batata, aproximadamente unos 3/4 de kilo de boniato asado. Puede ser, si llega al kilo no pasa nada, y si no llega a 750 y son 600 gramos más o menos, no pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente simplemente asarlos en el horno, que se caramelicen, y lo que hacemos después es pelarlos y la pulpa la aplastamos en un cuenco. A este boniato que hemos aplastado y cocinado, por supuesto, o asado al horno, le incorporamos aproximadamente unos 150 gramos de azúcar. Además, necesitaríamos también incorporarle un medio litro de leche. Como ya podéis ver, es un plato dulce lácteo. Y se condimenta o se suele condimentar con canela, incluso con un poco de nuez moscada. Estas dos especies, que pueden ser repelentes entre ellas mismas, le van de maravilla a esta preparación. Y obviamente hay gente que yo he visto preparaciones con este flan de boniato, que en lugar de poner la canela y en la nuez moscada, le ponen la esencia de vainilla. Como soy mediterráneo, yo sigo con mi tradición, canela y por supuesto nuez moscada. Y además de todo esto necesitamos un elemento que va a cuajar el producto, que serían los huevos. En este caso, por estas cantidades que estamos hablando, con 6 huevos más o menos será suficiente. Es decir, boniato asado, azúcar, leche, condimento, en este caso la canela o la nuez moscada o la esencia de vainilla, más los huevos en este recipiente. Utilizaríamos en este caso el brazo eléctrico, nos pasaríamos a la cocina más modernista y que nos ayudará un montón. Le daremos el turmeric y haremos una crema espectacular, bien lísita, que esta crema tenemos que verterla en un molde. Puede ser un molde de pudding o puede ser un molde tipo tartera, al cual anteriormente le habremos hecho un caramelo, azúcar con un poco de agua, y este azúcar caramelizado lo depositamos en el fondo de la tartera o del molde del pudding, antes de verter la mezcla del boniato con los huevos, la leche, el azúcar y los condimentos. Una vez que hemos puesto ya la mezcla del boniato con el azúcar, la leche y los huevos y el condimento sobre el caramelo que ya hemos dispuesto en la tartera o en el molde de pudding, iría al horno, un horno más o menos
a 180, 170 grados. Entre 50 y 60 minutos creo que sería el tiempo idóneo para que nos quedara cocido este flan de boniato. Importante, al baño María, importantísimo, no en seco, porque haríamos en lugar de un flan un desastre. Sería diferente totalmente. Y evidentemente, una vez pasado este tiempo, yo recomiendo que lo hagáis un día anterior para que repose, evidentemente, un día como mínimo. Esto lo guardamos en la nevera, pues al día siguiente desmoldeamos y bueno, yo simplemente os puedo decir que es maravilloso. Muy bien, pues no dudamos, no hemos dudado nunca de tu palabra y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Así que, así que nada, preparen este flan de boniato que va a venir estupendo también para acompañar la sopita que nos has propuesto en la primera parte del programa. No, porque lleva leche y... lleva leche, claro, tenemos cordero, y carne. Oye, pero carne. Menos mal que te has dado cuenta, pero ¿podemos a lo mejor utilizar leche vegetal? Muy buena sugerencia, genial. Podemos reemplazar una leche de soja, incluso me atrevo más lejos, una leche de almendras. ¡Ay, qué rico, Pinjas! O sea que le daremos un aporte nutricional fantástico y además un toque saboril algo diferente, pero también atractivo para el paladar del buen judío. Muy bien, pues con esa recomendación nos despedimos. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias como siempre, Pinjas. Será un placer, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.